Sí. Porque nosotros, porque teníamos que verla de tirón y porque queríamos la sensación, pero os prometo que yo en este punto habría parado de ver la película 10 minutos. Totalmente, yo incluso me atrevo a decir que si no hubiera existido este canal y estos vídeos y estos análisis, probablemente por mi propio pie no hubiera terminado de ver la película, o al menos en una vez. Literalmente, el padre dice, si un tiene más de 10 años, ya está viejo, ya no sirve. Los mejores son los que tienen entre 5 y 8 años. Son los que son más jugosos. Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y el trágico día ha llegado. Llegamos a la tercera parte de la trilogía de La Basura con la película I Am a Trash o Soy Basura, del director Lee Sang-woo, que desde aquí, de verdad, a este director no sé si darle un abrazo o realmente querer alejarlo de mi vida para siempre. Me has jodido de verdad, sobre todo con esta última cinta. Y todos los rumores eran verdad. Había un ascenso a la desgracia Total. humana, a la desfachatez, a todo lo malo con esta trilogía. La más suave era la primera, Mother is a War. Con esta tercera realmente hemos llegado al barro, a la basura, nunca mejor dicho, y ha sido una de las peores películas que hemos tenido que oír y que ver. Ya os aseguro que el título no es ningún clickbait, ha sido de las películas que más hemos sufrido de ver. Y estoy seguro que va a ser de las más sufridas de resumir, porque me costó apuntar en la libreta algunas de las frases que dijeron en esta película. Pero para el que ha llegado sin contexto, muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope y hoy os hablamos de I Am a Trash, tercera parte de una trilogía que nos recomendó nuestro buen amigo Marcelo, un miembro del canal que desde aquí tengo que darte las gracias por recomendarnos esta pedazo de trilogía. La trilogía de La Basura se basa en 3 películas con 3 historias independientes, pero que comparten temática e incluso actores en las 3 películas. Se pueden ver de forma independiente, pero como hemos dicho, la cosa va increciendo, empezando por Mamá es puta, siguiendo por Papá es un perro y terminando con Soy Basura. Os aseguro que serán de las películas más fuertes que habéis visto en vuestra vida, más duras de ver que no necesariamente explícitas de ser. Exacto, es que yo creo que las características que hemos ido repitiendo una y otra vez analizando estas películas ha sido su crudeza, ¿no? Sí, Esa sí. crudeza humana, realista, que a la vez sirve un poco tanto de crítica como de retrato de una sociedad coreana a la que quizás no estamos tan acostumbrados a ver representada en películas. Todas ellas duran entre hora y media y hora 37, son muy asequibles, siendo cine coreano que están acostumbrados a hacer pelis de más de 2 horas. Y por último, antes de empezar a hacer este resumen, dar las gracias a todo el apoyo que le habéis dado a esta serie de películas, porque aunque el canal se conoce por hacer cine de terror y cine extremo en cuanto a gore y perturbado, os aseguro que para nosotros es un honor poder traer este tipo de cintas. Tipo de cintas que, como ya hemos dicho más de una vez, resultan realmente las más aterradoras Total. de todas. No solo por su contenido, sino también por la forma en la que está hecho ese contenido. Ahora sí, agárrense los machos porque empezamos con el resumen de I Am a Trash. Voy a empezar comentando un poco algunas cosas, cualidades técnicas que quizás a lo largo de estos vídeos no hemos destacado lo suficiente o quizás hasta no hemos mencionado. Y es el tema de la fotografía, de los planos, de la banda sonora y de la presencia constante de escenas reflejadas con espejos, o al menos con presencia de espejos, así como de cuadros, de pinturas y de perspectivas, la verdad, y enfoques muy peculiares y muy característicos de toda la saga en sí. Una cinematografía que personalmente me ha encantado y que no quería pasar tampoco la oportunidad de, al menos en esta última, destacar ese mantenimiento, ese hilo conductor de las 3 películas en este sentido. A mí me parece fascinante lo desapercibido que ha pasado el cine de este señor, de Lee Sang-woo. No solo por la cinematografía, la fotografía y lo bien estructurado que está tanto el guión como la trama de las películas, no por los actorazos que aparecen en ella. Unos actores que ya os digo que a más de uno no me gustaría cruzármelo por la calle y que si me lo cruzaría tranquilamente cambiaría de cera. Pero esta cinta empezará con un barrendero. Veremos a un señor barriendo las calles de Seúl cuando un par de chavales se acercarán para tocarle las narices, para increparlo hasta el punto incluso de tirarlo al suelo y empezar a darle patadas. Todo empezará un poco de manera inocente, pues estos chicos con sus mochilas simplemente golpeando bolsas de basura, restos de basura que hay por la calle que este señor está recogiendo. El barrendero, por supuesto, se molestará y aquí empezará un poco la reyerta, una reyerta que simplemente veremos de fondo, que no oiremos y que será simplemente la excusa para presentarnos a nuestro principal personaje. Al igual
igual que las otras dos películas, nos acompañará una musiquita muy alegre. Ya sabéis que a este señor le gusta ponernos una música muy alegre en contextos bastante más violentos. Esta es su música, precisamente. Es la sintonía y la melodía que ya directamente nos traslada a todas las desgracias que ven nuestros ojos por esas pelis. Lo más interesante de haber visto las tres películas son los pequeños easter eggs y pequeñas conexiones que tienen entre ellas. Volvemos a lo mismo, siendo tres películas independientes. Es un poquito lo que ocurre con American Horror Story, que repiten actores pero no son los mismos personajes, incluso llamándose igual. Porque sí, nuestro barrendero es Lee Sang-woo, protagonista de la primera película, además de director y guionista de la trilogía. Básicamente era el personaje que prostituía a su madre. Madre que precisamente mientras este chico está volviendo a casa nos muestran algunos carteles de una mujer desaparecida. Y esa mujer es la madre puta de la primera película. Unos carteles que hemos visto, si no me equivoco, tanto en la primera como en la segunda y como en esta tercera parte. Simplemente son esos easter eggs, esos pequeños detalles que simplemente te dan a entender no que estás en la misma historia, ni con los mismos personajes, ni tan siquiera con la misma familia, sino que estás en el mismo universo. Algo que también tiene la trilogía de la basura así de particular es que cada cambio de plano no sabes con qué te va a salir, no sabes qué comentarios vas a oír, ni sabes qué imágenes vas a ver. No estás preparado para absolutamente nada en estas películas. Y es que lo siguiente que veremos será a dos chicos tumbados en una cama hablando de que uno de ellos no se ha corrido o al menos no han visto los fluidos en un pañuelo. Esto sería todo lo normal del mundo hasta que nos enteramos de que esos dos hombres son hermanos. Da la sensación como que uno de ellos está muy insistente con la idea de que se tiene que correr, que se tiene que masturbar, aunque le cueste media hora y aunque le duela la polla. Es como que en cierto modo le está obligando. Y ya teniendo presente todo lo que hemos visto en anteriores películas, pues percibimos un poco que quizás hay una relación un poquito abusiva entre hermanos. En estos primeros minutos de película nos quieren presentar a todos los personajes que vamos a conocer, ya que veremos otro salto hacia una carnicería y conoceremos un nuevo personaje. Un hombre que parece que habla con su hija por teléfono y que la hija le llama siempre como muy preocupada. El padre le insiste que pronto estará en casa y simplemente ahí nos dejan a ese personaje. Saltando a uno nuevo que es quizá el más reconocible de todos, el amigo Kwon Bum-taek, Al que nadie quisiera encontrarse por la calle. Nosotros en la película de Father Is a Dog cometimos un error y que queremos solventar aquí. Y es que el actor Kwon Bum-taek sale en las tres películas. En las tres películas haciendo de padre. Del padre pervertido. En Mother Is a War es el padre de Lee Sang-woo, el que abusa del hikikomori. Pero es que en la segunda película es precisamente el padre que trata a sus hijos como un perro. Y aquí es donde Síncope y yo cometimos un error, ya que no nos dimos cuenta que era el mismo actor. Sí que nos dimos cuenta y nos percatamos de que tenían rasgos similares, sí, pero la verdad es que no sé cómo se nos pasó no darnos cuenta con certeza de que era el mismo actor. Al verlo también en esta tercera parte fue cuando llegó nuestra confusión. No teníamos claro si era el mismo actor de la primera y nuestra sorpresa fue que simplemente era el mismo en las tres películas. De verdad que a este señor, yo no sé cómo no lo han nominado a todos los premios que se pueda nominar a alguien en una cinta. Porque les da miedo. A mí me gustaría de verdad saber si el amigo Kwon Bum-taek camina tranquilo por la calle. Me extrañaría de verdad que no haya gente que le escupa cada vez que le ve. Y me sabe mal, porque lo único que ha hecho es ser uno de los mejores actores coreanos que he visto en mi vida. Pero a eso ya llegaremos. De momento solo le hemos visto salir de la cárcel y dirigirse a algún lugar. En otro salto de pantalla conoceremos a dos militares, dos chicos jovencitos que parece que comparten cuarto en el cuartel. Como os digo, este principio de película simplemente es para presentarnos a todos los personajes que vamos a ir conociendo. Sí que parece y se ve rápidamente que la relación de estos dos soldados o de estos dos militares tiene un trasfondo autoritario. Se distingue tranquilamente quién es el que está por encima del otro y no sé si tanto en rango, pero sí a nivel personal. El otro directamente se le ve que es bastante más sumiso y que está prácticamente a los pies y a merced de su compañero. En cada cambio de frame, en cada cambio de plano, en cada cambio que pega la película conocemos un poquito más a todos estos y vamos viendo por qué camino nos quieren llevar. Empezando por el padre, que como os digo ha salido de la cárcel y está dirigiéndose a algún lugar, pero de camino se encontrará una jovencita cruzando la calle
la cual él se acercará a olerle el pelo. Algo que por desgracia parece que está bastante normalizado, digamos, en sociedades asiáticas. Un signo totalmente de pervertido, al menos desde mi punto de vista. Y no solamente lo hará una vez, sino que lo hará un par de veces. Por si a ti, espectador, no te ha quedado claro su intención, porque yo que sé, igual como acaba de salir de la cárcel, no ha tenido mucho contacto humano, no ha tenido contacto con el aseo, la limpieza, pues quizás puedes pensar que inocentemente la escena va por ahí, que simplemente echaba en falta eso. Pero no, ya somos veteranos en esta trilogía y sabemos que esto es algo, y sabemos que esto es un comportamiento totalmente pervertido. Pronto descubrimos que este señor, el padre, es el padre también de los dos protagonistas que hemos conocido al principio de la película, el barrendero y su hermano. También nos contarán cómo hace 10 años que desapareció la madre de esta familia. Por lo tanto, la conexión con Modrisa War ya ha desaparecido, ya que recordemos que en Modrisa War la madre acaba muriendo al final de la película. Una vez más, insistir en que estas referencias son solamente a modo detalles, sí, easter egg, para que sientas que esta trilogía está unida de alguna forma con esos detalles. No porque compartan una misma historia, sino simplemente un universo. Voy poco a poco y voy contándolo tal cual lo tengo apuntado y tal cual lo enseña la película, porque creo que es importante ir conociendo así a los personajes, ya que es cierto que cuanto más avanza y más los vas relacionando entre ellos o más los vas conociendo, es cuando la película va cogiendo ese tono escalofriante y ese tono realmente asqueroso que nos ha hecho sufrir tanto. En realidad el tono asqueroso lo tiene desde el principio, pero es que va a más todavía, y cuando crees que no puede ir a más, todavía sube el nivel más, llegando hasta puntos realmente insospechados. Volviendo con los dos militares, vemos como el más autoritario, el que llamaré el chico de Funny Games, porque ahí me ha recordado un montón al protagonista, parece que tiene algún tipo de relación algo más íntima con su compañero, ya que de golpe y porrazo le sacará el rabo del pantalón y empezará a masturbarlo. Cambio de plano y volvemos a conocer la historia del carnicero, que vive precisamente en la casa del hikikomori de la primera película y de los hermanos de la segunda película. Y para más Shinri conocemos a su hija, la cual vive recluida en su habitación. La hija también es una hikikomori encima en la habitación del chico de la primera película. Aunque el contexto del aislamiento de esta adolescente será totalmente distinto y poco a poco lo iremos conociendo. Cambio de plano y volvemos con los militares. ¿Recordáis que estaba haciéndole una paja a su compañero? Pues no, ya no. Ahora tú me vas a hacer una mamada a mí. Y aquí es donde vemos que esa relación no es tan íntima como nosotros creíamos, sino que es una relación más de autoridad y sumisión, como decía Síncope. Es una relación de poder tal cual, ya os digo. No sé si exactamente es por el rango o simplemente es a nivel sexual, pero está claro los papeles que juegan cada uno. Además me encanta cómo ha empezado esta escena, porque simplemente estaban compartiendo habitación, viendo la tele, y el de Funny Games simplemente aparece en la puerta del baño completamente desnudo y mira a su compañero. Su compañero lo piensa dos veces, hace de tripas corazón porque esa es su expresión, y simplemente se levanta para ir al baño, y ahí es cuando empieza un poco la escena, culminando con esta parte, la verdad que bastante desagradable por el abuso que se ve tal cual, más explícito creo que otras veces, de cómo sí o sí le obliga a que le haga una mamada. No solo le obliga a que le haga una mamada, sino que después le obligará a hacerle un baile que nos sonará porque es el baile de la segunda película, el que hace el jovencito al padre precisamente. Esta vez sin máscara, pero sí que aparece sin camiseta, con el torso desnudo y simplemente pues dedicándole un baile erótico. Sigamos conociendo a estos hermanos y a su padre. Ya en este momento nos cuentan un poco por qué el padre fue a la cárcel, y es que al parecer al padre le gustan los jovencitos, o mejor dicho, las jovencitas. Tendrá una conversación con su hijo mediano, con su hijo el pervertido le llamaremos, donde ambos se ponen a discutir cuáles son los mejores coños, si los coños viejos o los coños jóvenes. El padre básicamente le da una lección al respecto de este tema a su hijo mediano, el hijo que por cierto es el que estaba intentando masturbarse mientras su hermano mayor le incitaba, pero él no había logrado correrse. Básicamente es como una típica conversación entre padre y hijo, donde el padre le intenta dar lecciones y enseñar sobre la vida, en este caso sobre el sexo, a su hijo, pero con un aire y con un tono muchísimo más turbio. Aquí la película nos hace una escena un poquito extraña que quizá no hemos acabado de entender nosotros, donde el hermano mayor, el barrendero, el protagonista, está limpiando un callejón y se pondrá nervioso, se pondrá a gritar y a dar patadas a la basura que encuentra por la calle, para que de fondo veamos a una mujer budista, una monja
monje budista, saliendo como de una puerta y poniéndose a llorar, y parece que hablando al espectador, rompiendo la cuarta pared diciendo que qué le ha pasado a los jóvenes en Corea. Es curioso porque esta propia budista, una vez acabe de soltar su speech y soltar su discurso hacia el espectador, lo cambiará totalmente, se pondrá como seria y empezará a mandar a la mierda al mundo. Incluso empezará a contradecir su propio discurso, el que ha compartido con el espectador, para empezar a hablar con nuestro protagonista y parecer simplemente una loca bipolar que no dice nada con sentido. Me ha gustado mucho esta parte porque he sentido directamente cómo la crítica se estaba dirigiendo hacia nosotros que estábamos mirando, cómo el director estaba de alguna forma compartiendo con nosotros qué es lo que quiere criticar en parte con estas películas. Y por supuesto todo esto viene en hilo de que ese barrendero, ese hijo mayor, tiene a su padre pervertido recién salido de la cárcel en su propia casa, con el que nos deja claro que parece que no quiere compartir el mismo suelo. De momento sabemos que tiene a su padre, porque sí que también nos han dejado una escena donde parece que tiene algún tipo de trato con un hombre que es muy desconocido, el cual una vez lo ha visto, lo ha empezado a abrazar, pero no nos han puesto en contexto de qué ha ocurrido ahí todavía. Simplemente le da las gracias, se arrodilla ante él, no sé si en algún momento también le pide perdón. Sí. Y lo que queda claro es que tienen alguna especie de trato sin saber muy bien todavía cuál es el motivo. Cambio de plano, volvemos con los dos militares. Esta vez la cosa ya va a saco. Nuestro amigo de Funny Games intentará violar directamente a su compañero de cuarto. De la nada, o sea, están viendo la tele, están acostados en la misma cama, ni siquiera están abrazados ni nada, pero simplemente le saltará encima, le empezará a intentar bajar el calzoncillo y él hará lo propio. Quiero dejar claro algo que no hemos comentado, y es que esta I Am a Trash, a diferencia de Mother is a War o de Father is a Dog, esta sí que es bastante explícita. Las otras películas, sobre todo en el orden que fueron saliendo, la sutileza era lo que hacía que la película se volviera más turbia o más perturbadora. Y es cierto que a medida que ha ido avanzando la trilogía, el director ha intentado impactar cada vez más y más. Siempre con la misma temática de fondo, siempre con esa parte de la sociedad que nosotros no queremos ver, en este caso enfocada a la coreana. Pero aquí el director ya dijo: te he enseñado todo lo que te he enseñado, voy a ser más explícito. Ojo, explícito tal cual, totalmente, pero es verdad que conservando cierta elegancia y ciertas formas. Iba a decir sutileza, pero sí, en cierto modo sí. También ha sido un poquito sutil dentro de que realmente estás viendo algo muy explícito y no lo esperas. Porque no venimos de dos películas realmente explícitas, sino más insinuantes. Aquí sí podremos ver cómo está dando por culo a su compañero, y el pobre chaval conseguirá defenderse dándose la vuelta y clavándole las llaves en el ojo al de Funny Games. Las llaves o una navaja típica de estas que llevas en el llavero. Lo que sí que queda claro es que le ha clavado algo en el ojo. Consigue salir de allí como sea, desnudo, escapa de ese cuartel militar y ya nunca más le volveremos a ver. De mientras tanto, el de Funny Games saldrá en calzoncillos a la calle a buscarlo desesperadamente. Aquí es curioso porque no vemos el ojo, ni la herida, ni siquiera vemos un hilillo de sangre. Simplemente al protagonista tapándose el ojo sin mostrarnos absolutamente nada y sin ofrecer ningún grito, que quizás es otra de las cosas que sí que han ido compartiendo estas tres películas: la poca expresividad a nivel de voz, a nivel de gritos, de lamentos que ofrecen los personajes. Son totalmente frívolos en ese sentido. Sí que actúan peleándose, agarrándose, tirándose al suelo, pero no escucharás esas quejas y esos sonidos que se supone que van acompañados de esos movimientos y de esa lucha. Un forcejeo en silencio, y muchas de las escenas son así y dan ese aire más perturbador todavía. A partir de aquí empezaremos a hilar historias, empezaremos a entender quién es cada uno y qué ha hecho cada uno. Pero ya os digo que a medida que avanzaba la película podías ir oliéndote algunas cosas. Veremos cómo el carnicero se cruza con uno de estos hermanos, concretamente el pervertido, y lo amenazará con que si su padre ha salido de la cárcel y ha vuelto a casa. Que ha salido de la cárcel lo sabe, pero como se entere que ha vuelto al barrio, le cogerá y le cortará la polla. En este momento, y entendiendo el contexto del carnicero, de lo que tiene en casa y sabiendo lo que ha hecho el padre, la película ya nos da a entender que lo que hizo fue violar a su hija. Y que, como ya sabemos, las leyes en Corea, al menos en el momento en que se hizo esta película, son bastante laxas con los pedófilos y con los violadores. Pues no es ni el primer ni el segundo caso que un violador o un pedófilo sale en menos de 10 años de la cárcel. Este hermano pervertido, el hermano mediano, simplemente disuadirá al carnicero de que su padre está en casa. Obviamente no,
no, ¿cómo va a venir aquí? ¿A quién se le ocurriría presentarse en este barrio y en su propia casa? Seguro que está lejos en casa de su madre y nunca aparecerá por aquí. En cierto modo parece que ese carnicero y ese padre se queda tranquilo, le cree de alguna forma, confiando de que de alguna forma se habrá hecho relativa justicia si ese hombre no vuelve al barrio. Si veis que mientras habla Síncope yo voy suspirando, voy de esto, no es porque esté en contra de lo que está diciendo, es porque sé lo que viene ahora. Yo tengo apuntado el orden de las cosas de esta película y os aseguro que a partir de lo que os voy a contar ahora me va a costar contarlo y todo. Me estuve un buen rato para poder apuntar las cosas que dicen en la película, porque de verdad no es absolutamente nada fácil. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, personas muy sensibles respecto a estos temas. Totalmente, estas partes ya a partir de aquí va a ser complicado hablar. Como siempre vamos a intentar describir lo que vemos, cómo nos hemos sentido, porque sabemos que muchos de vosotros no vais a ser capaces de ver esta película, y nos consta y entiendo el por qué mucha gente del Telegram de miembros y de Patreon comentaba que había tenido que parar esta película y verla en 2 veces porque llegaba a un punto donde no se podía soportar. Yo estoy seguro que esta era la escena, una de ellas al menos, en la que tuvieron que parar la película. Sí. Porque nosotros, porque teníamos que verla de tirón y porque queríamos la sensación, pero os prometo que yo en este punto habría parado de ver la película 10 minutos. Totalmente, yo incluso me atrevo a decir que si no hubiera existido este canal y estos vídeos y estos análisis, probablemente por mi propio pie no hubiera terminado de ver la película, o al menos en una vez. Una vez deja al carnicero, el hermano mediano, el pervertido, encontrará un maniquí tirado en la calle, un maniquí que podemos entender que es de una tienda de ropa de niños, un maniquí de un niño sonriendo, un maniquí sin brazos ni piernas, pero que obviamente podemos ver que es el maniquí de un niño pequeño. No queda claro si de un niño o de una niña. Yo por los diálogos siempre entiendo que era de una niña. Sí. O al menos así lo interpretarán nuestros protagonistas. Esto no es fortuito, o sea, no, nuestro hermano pervertido mediano no se encuentra ese maniquí porque sí y decide llevárselo a casa como un juguete. No es tan simple, es muchísimo más sucio. De hecho, ha estado siguiendo a una chica joven que aparece por la calle en minifalda y la ha seguido varios metros, varias calles, con una expresión de perro baboso y de pervertido y de cachondo. El llevarse ese maniquí simplemente es la frustración de no haber conseguido a esa chica y llevarse simplemente ese premio de consuelo. Llevará el maniquí a casa y se lo entregará a padre. A padre le dirá, ya lo volveré a llamar padre otra vez. Sí. A padre le dirá que bueno, ya que no puede llevar a cabo sus fantasías de acostarse con niñas pequeñas, pues que quizá este maniquí pueda ayudarle. Aunque ya podría buscar otros coños para tirarse, ya que un coño es un coño y cualquiera sirve. Y aquí es donde entra una conversación que ya os digo que pues, me ha costado mucho apuntarla. De verdad que me ha costado mucho apuntar la conversación que tienen estos dos en este momento. Esta parte, antes de empezar con esos diálogos, esta parte ha sido también muy sutil y muy detallista en el sentido de cómo nos la ha presentado el director. Porque ese hijo mediano trae ese maniquí como si realmente fuera una ofrenda a su padre, Sí. ¿no? Como diciéndole, toma, mira, te he traído esto para que hagas realidad eso que hemos estado hablando estos días, de que nos gustan los coños jóvenes o las crías. Y si digo las crías es porque literalmente lo describen así, haciendo una especie de símil con el pollo frito que están comiendo. Una conversación también, la verdad que tremenda, de verdad muy asquerosa, y que desencadena dentro de esta conversación pedófila horrible. El caso es que este momento es como un momento de unión de padre e hijo, Sí. donde comparten ese gusto en común por follar compulsivamente y donde parece que el padre contagia o intenta convencer de alguna forma a qué niñas tiene que violar el hijo. De verdad que es horrible todo esto y no sé muy bien cómo poder describirlo para que lo entendáis. Literalmente, el padre dice: si un coño tiene más de 10 años, ya está viejo, ya no sirve. Los mejores coños son los que tienen entre 5 y 8 años, son los que son más jugosos. Un coño en primaria ya es maduro, ya no vale para nada. Y esta conversación se extiende muchísimos minutos, o al menos lo que a nosotros nos ha parecido Largo. minutos muy largos, y con esa complicidad entre padre y hijo representado como algo totalmente cotidiano, como algo natural, casero, y con ese maniquí de fondo. No olvidemos que ese maniquí está ahí porque lo que vendrá posteriormente es algo mucho más fuerte y que me ha recordado en cierto modo a lo que vimos con las marionetas en la película de Jerk, pero aquí llevados a un límite que yo de verdad no me imaginaba y que para nada sospechaba que podíamos llegar a ver en una película. De verdad que yo sé lo que es ficción y que aquí en este canal hemos visto de todo, pero el asco y el odio que le he llegado a tener a Wong Bum Taek, a este
a este actor, el cual de verdad después de esta película admiro muchísimo la capacidad y la serenidad que ha tenido para atreverse a hacer una escena como la que os voy a describir, entre todo lo que ha hecho en las 3 películas y entre todo lo que ha hecho el resto de película esta, Pero una vez se vaya su hijo, decidirá dibujar en el maniquí, en la entrepierna del maniquí, en lo que sería la vagina, le dibuja precisamente una vagina con rotulador. Le dibuja una vagina con rotulador y empieza a lamerle la vagina al maniquí. Y esto no solo os lo estoy contando, es que de verdad deberíais oír cómo lo hacía. Deberíais oír cada lametón que daba, la cara, la expresión que ponía, cómo enfocaban la cara del maniquí sonriendo, cómo enfocaban desde arriba la cara de este señor disfrutándolo. Nos están representando una violación a una menor. Es tremendo el nivel de explicitud que se ha atrevido la película para mostrarnos y que se ha atrevido este actor a representar. Yo ya os digo que por muchos millones que me hubiesen pagado, yo ni de coña hago una escena así, ni loca. Y menos en ese nivel de interpretación tan brutal y tan soberbio, porque realmente pone los pelos de punta y te crees que el papel que está representando es él. No solo eso, le hará un agujero al maniquí y explícitamente nos enseñarán cómo se está follando el maniquí. Nos enseñan cómo le va agarrando el supuesto pelo, cómo le toca los labios con la mano, o sea, ciertos detalles que tú ya entiendes que este hombre no está experimentando ni está curioseando. No, te está representando a través de un maniquí lo que les hace a las niñas, porque estuvo 10 años en la cárcel cuando violó a la hija del carnicero. Cambio de escena y nos vamos con el hermano pervertido que, como os ha dicho Síncope, ya venía de intentar perseguir a una mujer por la calle, pero que al final no ha salido bien y se encuentra con este maniquí. Pero una vez ha dejado al padre con el maniquí, él seguirá en búsqueda de mujeres por la calle, hasta que encontrará una que ve que va tremendamente borracha, una mujer que no se aguanta prácticamente ni de pie y que encima va sola por la calle. Así que este hermano decidirá seguirla hasta llegar al metro. Todo esto a plena luz del día, con gente por la calle, con comerciantes, con coches, con gente caminando. Hay sí que algún detalle donde algún ciudadano parece que sí que intenta agarrarla o sostener a esta chica de alguna forma antes de que se caiga al suelo, pero en realidad lo que es sentir que alguien está ayudando a esta chica no lo sientes en ningún momento. Parece que ella llega al metro y cuando finalmente se sienta parece que su cara nos da a entender como que tiene una sensación de alivio, ¿no? De, por fin he llegado al metro, me puedo relajar, ya estoy casi en casa. Lo que no sabe es que nuestro pervertido, nuestro hermano mediano, la ha seguido hasta el metro y se sentará a su lado. Todas estas escenas vienen mezcladas con las del padre con el maniquí, ¿vale? Y luego para que quede claro, ¿os acordáis de la violación de la madre cuando violaban también a Hikikomori? Que nos iban haciendo saltos, pues aquí van a hacer algo parecido. Irán haciendo saltos con el maniquí y el padre e irán pasando al hermano. Pero por no hacerla más larga, lo del padre os lo hemos contado prácticamente por completo. Lo único que acabará esa escena es que una vez se haya corrido dentro del maniquí, se pondrá a bailar con él. Se pondrá a juguetear con el maniquí como si fueran una pareja feliz y listo. Así que, aunque no sea continuo, sigamos con el hermano en el metro. El cual, como ha dicho Síncope, esta mujer creerá que está segura, está sentada ya en el metro dirigiéndose a casa, pero como cualquier persona borracha puede pasarlo una vez ya está relajado, pues se quedará dormida en su asiento. Dormida, completamente dormida, medio casi en coma, estuporosa, ¿no? Lo que llamamos un poco cuando te pellizcan los pezones y no reaccionas. Y eso lo digo porque es una forma de medir el nivel de conciencia cuando alguien llega muy borracho, por ejemplo, a urgencia. Este señor se sentará al lado de ella y empezará a abusar de ella, a meterle mano por debajo del vestido, por encima, a besarla como si fuera su pareja y obviamente pues nadie del metro hará absolutamente nada. Qué desagradable y qué progresivo ha sido todo esto, o sea, qué nivel de abuso y de acoso público quiere representar toda esta secuencia. Además, algo que me consta que es así, que es uno de los problemas que tienen, no sé si solamente en Corea o también ocurre en Japón y en otros países de Asia, pero este nivel de abuso en los metros es algo bastante cotidiano y bastante habitual. Aquí de nuevo en el vagón vemos a más gente que simplemente mira al frente, da igual, o está con sus auriculares, o está con el móvil, o simplemente está mirando al cristal de enfrente, pero nadie girará la cabeza, nadie mirará por el rabillo del ojo y nadie se enterará de que esos dos no se conocen, no son pareja, por mucho que nuestro hermano mediano disimule primero abrazando a la chica, apoyándosela en su hombro, acariciándole la mano, para posteriormente ya hacer todo lo que Rotten ha descrito. El nivel de que la gente no haga nada llegará al punto
punto de que una vez llegue a la parada que le interesa, cogerá a esta mujer, se la subirá a UPA, caballito, y la sacará del metro. La secuestrará, básicamente, ya que ella está totalmente inconsciente. La secuestra a plena luz del día, delante de un montón de gente y en un transporte público. Increíble. Y por cierto, aquí, para hacer un pequeño parón, también otro de los detalles que nos está deleitando toda esta saga es la presencia de esa forma de coger a la gente, ¿no? A horcajadas, a caballito, ¿no? Sobre la espalda, ya sean de forma inconsciente o no. Algo y un detalle que ha ido haciendo de nexo de unión en las 3 películas. Se la llevará a un túnel. Se la llevará a un túnel, típico túnel, largo, de noche, que es lleno de grafitis, con luces fluorescentes parpadeantes, donde obviamente pues hará lo que todos sabemos que va a hacer. La violará allí en medio y ella se despertará en pleno acto, intentando luchar porque eso no ocurra, pero ocurriendo lo inevitable. Esta creo que es de las pocas escenas donde realmente sí que tiene presencia los quejidos, los gritos y los lamentos. Justo algo que os había comentado hace unos minutos, que me sorprendía, que no tenía mucha presencia y que eso le daba un aire mucho más sucio, más turbio y sobre todo más frívolo. Aquí, a pesar de que sí que están esos gritos por parte de la chica y no solamente esa presencia del forcejeo, se siente exactamente igual. La verdad es que no hay mucha diferencia, pero por desgracia estamos más acostumbrados a ver representado este tipo de escenas siempre con ese sonido y esos gritos de fondo. Y verlas a veces, esas escenas de abuso y de violación sin esos gritos, resulta un poquito extraño. Creo que eso es lo que me ha pasado. A diferencia del resto de la saga, que, repito, es cierto que todas tienen lo suyo en cuanto a la historia que nos quieren contar, y esta obviamente es la más fuerte de seguir. Llevamos 40 minutos de película, porque en este momento tuve que levantarme un momento a darle pausa a la película, os lo prometo. Aún tenía al padre con el maniquí en mi cabeza. Claro, es que no habíamos podido olvidar todavía eso. De hecho, aún no habíamos olvidado el diálogo del padre y del hijo previo a lo del maniquí. Entonces le di un momento a pausa, fui a la cocina, fui a buscar una barrita y volví. Y miré el tiempo que llevábamos de película. 41 minutos, 45 minutos. Y como todos sabemos, esta trilogía les gusta que lo peor venga más adelante, sobre todo en el tercio final, porque en el resto de películas en este punto sí que habíamos visto cosas fuertes, habíamos visto cosas que no nos cuadraban, pero lo fuerte, como digo, siempre te llega al final. En un pequeño momento de pausa después de esta violación en el túnel, sabremos y conoceremos al tercer hermano, el barrendero, el pervertido, y adivinar quién era el tercero. Pues el amigo de Funny Games, el militar que ha intentado violar a su compañero, forma parte de este círculo familiar. ¡Qué sorpresa! Además la película te lo da a entender con una pequeña llamada, ¿no? Una llamada que se muestra con escenas alternativas, combinadas, donde dan a entender que el hermano mayor está llamando a este hermano pequeño, al militar, pero no sabes la relación que les une, sino que simplemente la peli te deja el detalle ahí como que quizás se conocen de algo. Lo que no podíamos imaginar es que iba a haber un tercer hermano. Un tercer hermano que además también tenía un parche en la cara. Parche que cubría una herida que como en la 2 jamás íbamos a ver. No sé si esto es una pequeña... No sé si esto de nuevo es un easter egg que te deja aquí el director o simplemente es casualidad, pero vuelven a ser 3 hermanos y uno es parcheado. Volvemos con el carnicero. Al parecer este hombre pues también tiene que lidiar con los problemas que tiene su hija, los cuales en este momento es que se va a intentar suicidar. Esa chica vive claustrada en su cuarto con el trauma del que le ocurrió cuando tenía 8 años. Y el padre, para intentar evitar que vuelva a ocurrir el intento de suicidio, parece que atará a su hija a la cama en todos los momentos que él no está, porque tiene que pasar muchas horas fuera trabajando. La verdad que a esta chica no la vemos hablar mucho, simplemente lo poco que la vemos obviamente traumada, no ha superado esa experiencia que tuvo cuando tenía 8 años, así que se intenta suicidar, pues con 4 telas que parece que encuentra en el armario y colgándose pues de una altura bastante pequeña, pero suficiente como para que fuese efectiva. Su padre la salva, le quita esa soga del cuello y el resto de escenas que veremos de esta chica sí que tendrá la película el detalle de mostrarnos aquí pues unas pequeñas laceraciones, incluso hematomas, de que aquí obviamente ha habido mucha presión y que ha pasado factura. La decisión del padre de maniatar a su hija no la ata a la cama, sino que la ata como las 2 manos juntas y creo que también los pies. No lo llegamos a ver, pero sí que la película te lo va dejando entender, porque ella siempre está en la cama y se mueve de una forma bastante errática. Yo al principio pensaba que había alguien con ella en la cama y que el padre de alguna forma quizás también estaba propiciando ese abuso
repetitivo a la hija o que incluso era él, porque de esta película ya me espero cualquier cosa. No, pero no. Por suerte, como dice Rotten, no era así, pero vamos, lo que veremos era peor. Esta chica quiere representar por unas noticias que dicen en la televisión, ya que el padre al parecer está viendo noticias de cuando ocurrió la violación a su hija. Quieren hacer una referencia, o al menos lo hemos entendido nosotros así, al caso que ocurrió de Hope. Hope, para el que no lo sepa, es una película que salió en 2009 en Corea retratando el caso real que hubo de una violación a una cría de 8 años, la cual violaron en un callejón justamente antes de llegar a su colegio, y que aunque durante esa violación le reventaron los intestinos a la niña, ella misma fue capaz de llamar al 112. La niña sobrevivió con unas secuelas terribles, pero lo peor de ese caso es que al violador lo soltaron 10 años después y sigue viviendo en el mismo barrio donde vivía esa niña. En el caso real, los padres se mudaron, se la llevaron de allí, pero para que veáis cómo están las leyes de este sentido en Corea. Entonces, en esta película, el director parece que quiere hacer como una crítica y un llamamiento sobre ese caso que ocurrió, haciendo un paralelismo con sus propios personajes, aunque os digo que con resultados distintos. Y si esto lo hemos deducido no solamente por la coincidencia de los años y un poco del caso que nos están contando en esta película, sino precisamente por esos diálogos que reconocimos perfectamente, porque jamás olvidamos de la película de Hope, donde la niña sobrevive a esa agresión con laceraciones brutales en los genitales y también en los intestinos, algo que personalmente se me quedó y me marcó mucho, y que aquí dicen literalmente lo mismo. Sí. Además, este padre que violó a la niña en la película también aparece prácticamente siempre pegado a una botella de alcohol, algo que en el caso real fue tomado como un atenuante, ya que el agresor alegó que no se acordaba de lo que había hecho y que estaba bajo las influencias del alcohol y por lo tanto no era consciente de lo que estaba haciendo. Aquí esto no lo dicen literalmente, pero sí que se sobreentiende un poco el contexto de que el padre también le da bastante al drinking y que eso le ayuda de alguna forma a desfogarse y a ser más agresivo con las niñas que viola. Continuando un poco con los hermanos, sabéis que acaba de llegar el militar y el hermano mayor, el barrendero, está muy feliz de ver a su hermano pequeño, porque entendemos la edad de los tres hermanos, está muy contento de ver a su hermano pequeño. Y hay una escena que es algo que quizás es algo cultural de Asia, Japón y China, porque lo hemos visto en películas japonesas y en películas coreanas, y es que el hermano mayor empieza a chuparle el dedo a su hermano como si le estuviera haciendo una mamada en el dedo. Eso también lo pudimos ver en la película Best All the Wishes, una de las mejores películas japonesas que ha salido en los últimos años, también lo digo. Pero no tenemos idea del contexto ni qué significa exactamente. Lo digo por si alguien sabe qué significa lo de chupar el dedo a un familiar, y ya os digo, de forma totalmente sexual, o sea, chupar el dedo, no eso de te da besito de no, chupar el dedo, que nos lo dejen en comentarios, por favor. Es un signo o una muestra de afecto sumiso, por decirlo de una forma así suave. Porque además toda esta escena, el hermano mayor parece que le está peinando, le está cuidando, está secándole, dándole crema a su hermano, le está cortando las uñas, y en una de estas que le corta las uñas parece que le coja un pellizco porque el hermano militar se queja, y a partir de aquí es cuando empieza esa escena de hacerle una mamada al dedo de su hermano. Sí. Algo que también resulta bastante desagradable y que parece que simplemente va a ser un aviso al espectador de que la relación entre estos tres hermanos tampoco va a ser muy normal. Sí, porque llega el segundo hermano, llega el pervertido, lo ve y se pone como celoso y empieza a pedir que él también quiere un skincare, que él también quiere que le pongan una mascarilla facial como le han puesto al hermano pequeño. Este hermano pervertido tiene un cierto aire inocente en plan mal, pero sí que es verdad que se le ve como un poquito más infantil que a los otros dos. Tiene otro tipo de personalidad, otro tipo de comportamiento, incluso tiene varias escenas donde lloriquea y parece que reconoce que de alguna forma está enfermo y que no puede evitar desear follarse coños constantemente. Vamos, que no puede evitar violar a las tías. El basurero, aunque parece que esté cuidando mucho a su hermano pequeño, aquí hay algo que nos confundió, que no acabamos de entender qué quería decir la película, porque ya os digo, es muy cariñoso con su hermano, le da muchísimos besos cerca de los labios, de las comisuras incluso, lo llama guapo un montón de veces, todo esto con el parche en el ojo. Parece que se lo llevará a una cita con un hombre, una cita concertada, y en el cual seguirá insistiendo, incluso diciéndole a ese hombre: mira qué guapo es mi hermano, es muy guapo. Pero de golpe dirá: bueno, aquí os dejo, cosa que no entendimos muy bien, porque parece que el hermano mayor, el barrendero, está prostituyendo a su hermano pequeño, cosa que no sería nada extraño, ya que este es el mismo personaje que, si recordamos, en Mother is a War prostituía a su madre.
Es el mismo personaje, pero no, es el mismo actor, el mismo personaje. El mismo personaje exactamente no es. Pero es verdad que el comportamiento es el mismo y creo que también pretende hacer referencia a la primera película, que veas esa casualidad y esa conexión. Y luego ya dentro de la ficción de la peli creo que nos están dando a entender que quizás este hermano pequeño decidió irse un poco al mundo militar porque en casa recibía bastantes abusos. Obviamente es un chico muy guapo bajo los cánones de belleza de Asia y probablemente ya lo prostituían o tanto su padre o su hermano mayor simplemente para obtener dinero. Porque de alguna forma estos tres sobrevivieron 10 años con su padre en la cárcel. El barrendero verá en las noticias como han grabado al pervertido, a su hermano mediano, lo han grabado en el metro metiéndole mano a esa chica. Al parecer alguien de las personas que estaba en el metro no ayudó en nada, pero sí que se puso a grabarlo y se está intentando identificar a ese hombre que abusó de esa mujer. Aquí el barrendero, el hermano mayor, cogerá a su hermano pervertido, al hermano mediano, y le amenazará con cortarle la polla. ¿Por qué? Porque ya te advertí que como lo hicieras otra vez te cortaría la polla. Cuando dice otra vez, significa que este hermano ya ha violado previamente a más mujeres y que el hermano mayor ha estado encubriéndolo todo este tiempo. Cosa que hace que cobre sentido algunas escenas que no os hemos contado en las que el hermano mayor se encontraba con ese hombre que ha abrazado al principio de la película. Os pondré imágenes por aquí para recordarlo todo, el cual le pedía cada vez más dinero. Es el hombre ese que os hemos dicho que parecía que tenía con él alguna especie de trato, que le debía algo, y ahora lo que nos damos cuenta por las escenas cortitas que hemos ido viendo y sobre todo por esta conversación es que simplemente estaba comprando su silencio. Ese hombre le pedía cada vez más y más dinero para callarse algo que ese hermano pervertido había hecho y que el hermano mayor estaba empeñado en cubrir. Así que sí, yo aquí ya cuando me di cuenta de todo esto sí que pensé el honor al título de la película. Eres realmente una basura. Los dos hermanos se pelearán hasta que sin querer el hermano pervertido apuñalará la polla del barrendero. Tengo que decir que este hermano mayor es el único que durante toda la película ha parecido que tiene disfunción eréctil, que es impotente o que no tiene la misma necesidad sexual que tienen tanto su padre y sus dos hermanos. Qué curioso, tú has entendido eso y yo entendí que estaba frustrado porque su sexualidad era que era gay. Hay varias conversaciones también en torno a eso y creo que lo que siente por el hermano militar es amor y enamoramiento. Esa forma de comportarse parece más propia de una pareja, incluso su forma de vestir cambia, es mucho más colorida, mucho más llamativa y sí que hay momentos que le veo un aire un poquito más desenfadado de mostrar realmente que le gustan los hombres. No creo, porque el militar también le gustan los hombres y no tiene ningún problema. Precisamente el militar a quien viola es a hombres. Entonces, no creo que vaya por ahí. Además, más adelante en la película, la relación de los tres hermanos es como turbia los tres. Todo resulta en un susto, básicamente. Empieza a sangrar el hermano, pero ahí nos lo dejarán. Lo que también resultará en un susto es que padre, al parecer, mientras sale a la calle, se cruzará con la última persona que debería haberse cruzado. El carnicero, el padre de la niña que este hombre violó, el cual, si recordáis, al principio de la película os hemos comentado que le estaba buscando porque sabía que había salido de la cárcel, pero sus hijos le habían dicho que no, que padre se había ido a vivir con la abuela. Una vez se lo encuentre, hará lo propio, cogerlo, prácticamente estrangularlo, amenazarlo con un cuchillo y lástima de verdad que no apuñalarlo 85 veces en el rabo y dejarlo vivo para sufrirlo. En el último momento va y se arrepiente, parece que tiene un poquito de humanidad y le dice que tiene una hora para abandonar el pueblo y que si no irá a su casa a cortarle la polla. La peor decisión que ha podido tomar este hombre, este padre, y en realidad nosotros no estamos a favor de la venganza ni creemos que el ojo por ojo lleve a algo, pero es que esta película precisamente pretende decirte todo lo contrario. Si este padre hubiera actuado en venganza, todo el tercio final no hubiese tenido lugar. Como si la hija lo supiera que algo va mal, la vemos teniendo escenas como de pesadillas, como de terrores nocturnos. Todo esto, como dice Síncope, con las manos atadas en la espalda, pero que sin el contexto de la escena no teníamos claro si le estaba ocurriendo algo. Claro, nosotros no sabíamos que tenía las manos atadas. Quizás en algún momento uno de los dos lo intuyó, pero no lo dijo en voz alta y teníamos dudas de lo que realmente estaba pasando debajo de esas sábanas. Tendríais que ver las escenas que tiene con Bum Taek, el padre, de verdad, él solo. Porque es que este señor, no sé cómo describir todas las sensaciones que te da cuando está él solo. No necesita a nadie a su lado para tener las mejores secuencias y escenas de esta película, las más turbias. Y lo único que está haciendo en esta escena es beber, verle beber
ese alcohol, ese saque, esa cerveza, no tengo claro qué es lo que está bebiendo, ese alcohol, verlo beber te revuelve el estómago, te lo revuelve completamente. Era un saru o saku de soja, porque además es una bebida que llevan repitiendo a lo largo de las 3 películas, al igual que el pollo frito y al igual que bastantes escenas donde vemos comer a los personajes, sobre todo en la segunda película. Pero sí, este padre llega a casa totalmente desatado, nervioso, consternado porque casi le matan en un callejón, porque se ha encontrado al padre de la niña que abusó, y básicamente su gesto de beber alcohol no solamente confirma y hace más fuerza en esa teoría nuestra que os hemos contado sobre el caso de Hope, sino que además nos da pie a pensar que se está envalentonando y preparando para hacer algo, porque de la manera que bebe es simplemente para ponerse borracho en 5 minutos y salir a hacer algo. No bebe lamentándose, ni bebe porque tiene culpabilidad, no, bebe para todo lo contrario. El hermano mayor, el barrendero, como ya hemos comentado, parece que es el encargado de limpiarles toda la mierda a sus 2 hermanos, de intentar que ambos vayan por el buen camino y de intentar limpiar su nombre, entre comillas, o intentar lidiar con los problemas que tiene cada uno. Al final, para intentar lidiar con su hermano el violador, el pervertido, pues se lo lleva de putas. Le paga una puta cara coreana, recordar que la madre era una puta barata, pero en este caso le pagará una puta cara para que se desahogue. ¿Quieres coño? ¿No tienes tanta necesidad? ¿No estás tan enfermo de coños? Pues toma un coño, haz lo que quieras con él. Pero, curiosamente, válgame Dios, al hermano al pervertido las putas no le ponen. ¿Por qué será? Quizás porque se dejan, quizás porque esas te lo ponen fácil. En base a esto, los 2 hermanos tienen una discusión en el portal, donde básicamente el hermano barrendero, el mayor, le obliga, le incita constantemente a que vaya a follarse a esa puta que ya la ha pagado. Y el otro simplemente, entre lloriqueos y lamentos, le dirá que no puede, que estas chicas no le ponen cachondo y que no entiende muy bien por qué. El carnicero al final ha cambiado de opinión, ya no está pensando en que ese hombre merece una segunda oportunidad, así que cuchillo en mano irá a buscarlo a casa. Sabe dónde viven los hermanos, sabe dónde está el padre, así que irá a buscarlo. Entrará en el edificio, subirá la escalera y ya os digo, en un plano precioso en el que solo vemos la escalera, estos 2 hombres empezarán a forcejear. La cámara lentamente se irá acercando a la puerta, subiendo la escalera, mientras vemos como estos hombres entran y salen del piso, los 2 forcejeando y prácticamente a punto de caer por la escalera. Una escena bastante peligrosa de rodar, de hecho lo estuvimos comentando, y como ha dicho Roten, una de las escenas o secuencias, mejor dicho, más bellas a nivel cinematográfico que he visto en esta película. Y hay muchas, pero esta en concreto, el plano donde está situada la cámara y cómo te muestran esta pelea de personajes con tanta tensión y tanta emotividad, la verdad que a mí me ha funcionado un montón. Oiremos el ruido de una puñalada y alguno pensará, por fin, se ha encargado al padre, lo van a matar. A ver, que estamos viendo a Yamatrash, estamos viendo la trilogía de la basura, muy lejos de creer que algo bueno pueda pasar. Lo que veremos en el fondo, porque de verdad que los planos de esta película son preciosos, acompañan muy bien a que el espectador sienta lo que siente. Vemos al padre, la cámara se acercará y veremos que en el suelo ensangrentado y muriendo está el carnicero. Además reconoces desde el principio que es el padre porque va con un chándal rojo muy característico suyo. Sí. Y lo único que piensas cuando ves que es él el que ha sobrevivido es ¡qué cabrón! De hecho creo que lo dijimos tal cual, literal, en voz alta, porque algo dentro de nosotros todavía tenía una ligera esperanza de que quizás esto podía acabar de alguna forma bien para algún personaje o menos mal, pero no. Tengo apuntado literalmente la mayor cara de hijo de puta que he visto en toda mi vida. Os lo prometo. Esa cara no la voy a olvidar jamás. La cara del actor Kong Bum-taek cuando ha matado al padre y cuando se da cuenta de lo que eso implica. Al padre además le vemos morir de forma agónica en un primer plano de su rostro mientras se atraganta con su propia sangre. Se recrea la película en mostrarte que ese personaje justo y bueno que protegía a su hija y que solamente quería justicia y venganza de alguna forma, tuvo un momento de debilidad donde se apiadó del violador de su hija y ahora todo se le ha venido en contra y la ha dejado sola. No voy a decir lo que pensé que obviamente iba a ocurrir en esta escena. Os lo dejo pensar un poco a ver si alguien llega a donde qué podría ocurrir después de esta secuencia. Os cuento qué pasó en la película después y en el momento en que esto que digo sí ocurrió. Vemos un cambio de plano en el que el barrendero vuelve a ver a esa persona a la cual le está chantajeando por dinero para no denunciar a su hermano porque violó a su hermana.
No para de pedirle cada vez más dinero. Nuestro amigo el barrendero le dirá que por favor deje a su familia en paz, que no tiene dinero, que él solo es un barrendero y que ya le ha dado más de 20 millones de wons, imagino que son. Le pide 30 en concreto, ¿no? Y todo el rato este chico le dice, ¿esto es solamente lo que crees que vale mi hermana? Aquí es donde ya tenemos contexto real 100% de lo que ocurrió y realmente en qué consiste el chantaje y cuáles son los motivos. Aquí realmente la película te lo cuenta, pero ya os digo que poco a poco, con las poquitas escenas que comparten estos dos personajes, más o menos se da a entender. Y lo peor de todo, con lo que nos quedamos como espectadores, o al menos yo, es con la basura de personaje y de persona que es este hermano mayor, que además está representado pues como la basura porque es barrendero, por querer tapar constantemente los delitos sexuales de su hermano y por permitir que su padre, violador también, y encima pedófilo, haya vuelto a su casa y le esté dando de comer. Parece que es un personaje que el espectador tiene que interpretar como bueno, como relativamente moral y ético, pero es todo lo contrario. Es realmente una basura. Es que no dejé de pensarlo en toda la película. Desde la mitad hacia el final no dejé de pensar lo realmente horrible que era esta persona. Es que el chantajeador, al final, lo único que también me parece mal, deberías denunciar a la policía y que esta persona pague por lo que hace y no tenerlo chantajeado ahí al hermano perpetuamente solo para ganar dinero. Total. Pero dentro del contexto, pues lo entiendo. Obviamente te voy a sacar todo lo que tengas y más. Nuestro protagonista, el barrendero, una vez se está alejando, se acercará con una piedra y le dará en la cabeza, entendemos que matándolo. Por lo tanto, un problema menos en la familia. Un problema menos, pero una muerte a sus espaldas. La primera. Cambio de plano, volvemos con el padre. ¿Qué está haciendo? Pues destripando al carnicero, cortándole la polla concretamente, todo muy explícito, en el baño y echando los cachitos por el váter. Me ha sorprendido bastante esta escena, no me esperaba cierto gore explícito y menos tan bien hecho. La verdad que se ve en un primer plano cómo le corta el rabo, cómo varias veces intenta partirle las piernas con un cuchillo, la verdad que parece ridículo y que parece que no le va a llevar a nada, pero al final de alguna forma u otra pues sí que consigue deshacerse de parte al menos de ese cadáver y tirarlo por el váter, para después deleitarnos con una escena realmente asquerosa donde te muestra la perversión y la maldad que tiene este personaje, donde simplemente se sienta frente a los restos de ese padre que acaba de matar a comer y devorar el puto pollo frito. ¡Qué asco! ¡Qué forma de masticar! ¡Qué expresión! ¡Qué horrible! Pero ¿qué es lo que lleva a una persona normalmente encima? Y más si cuando un momento lo ha desnudado, le ha quitado la ropa y lo está destripando, ¿qué es lo que va a encontrar? Es lo que os decía antes, que nos temíamos todos que fuera a ocurrir. Lo que encuentra son la cartera y las llaves de casa. Por lo tanto, tiene la dirección del padre. Así que ya os podéis imaginar a dónde va a ir este señor. Roten cuando me lo dijo, le dije, no puede ser que haga eso, ¿cómo va a hacer eso? Y la verdad es que tenía bastante sentido y simplemente era una parte de mí que se ponía a la defensiva de que no quería ver eso, no quería ver que ese hombre iba a violar otra vez a la misma niña 10 años después. En cualquier otra película ocurrirían mil cosas para que eso no pasara. Pero no en el cine de Lee Sang-woo, no en la trilogía de la basura. Vemos cómo se acerca al apartamento, vemos cómo abre la puerta y cómo se encuentra a esa niña, a esa chica, atada. Y cómo él, con toda su cara de perversión, le dice dos cosas. Una, qué suerte que estás atada para poder follarte mejor. Y dos, normalmente no me gustan tan mayores, pero tú me estás poniendo muy cacho. Tremendo, o sea, tremendo. Recordarlo de verdad me está poniendo los pelos de punta y me está dando una impresión tremenda, porque además no solamente le dice qué suerte que estás atada para mí, sino que además le dice qué suerte que tu padre te ha dejado atada. Y es verdad, sí. En verdad ha sido su padre quien la ha dejado atada, pues simplemente para protegerla, para que no se intentara suicidar de nuevo. Y una vez más yo aquí no paraba de pensar que, joder, ¿por qué ese padre realmente no tomó venganza y mató a este hijo de puta? Porque esta vez la venganza en este desarrollo y en esta trama sí que le hubiera servido, pero no, el único personaje bueno y lo que hace es liarla más y darle un sufrimiento horrible y que jamás va a poder superar a esa niña que la tiene 18 años y que ve como el mismo hombre que la violó hace 8 la va a volver a violar. Incluso le dice, ya llevas 10 años esperándote para mí, ¿verdad? Y tiene un montón de fotos de ella cuando tenía 8 años en la pared. Esta violación, me encantaría deciros que cortan, o que es como la de la madre en la primera película, que se enfoca desde fuera, o que es como la de Hikikomori, que algo tapa, en absoluto.
Aquí la hacen totalmente explícita. Además la hacen muy bruta, ¿no? ¿No la recuerdas así? Porque yo lo último que recuerdo es ese diálogo y esas frases que le dice el padre mientras ella está maniatada y gritando en la cama, y lo siguiente que veo ya es como ya directamente la está violando. O sea, no hay un momento para que te prepares de alguna forma, no, es que directamente la película ya te lo muestra, y esta vez de nuevo otra vez con bastantes gemidos, sonidos que duran poco, porque enseguida la peli te da a entender que la chica pierde de alguna forma la conciencia, o simplemente se queda en shock y está totalmente inmóvil y totalmente impasible a merced de ese pervertido. Tengo que decir que todas las veces que ha salido este personaje de la chica, nunca ha tenido prácticamente diálogos, como decía Síncope antes, porque se le notaba catatónica, se le notaba traumada, se le notaba, se ha intentado suicidar, no hay que ir más lejos. Sí, yo creo que la personalidad y el lore un poco de este personaje se entiende perfectamente. No intenta en ningún momento librarse de él, no intenta en ningún momento defenderse, porque es que no puede, ni física ni mentalmente. Es terrible esta escena, de verdad os lo digo, pero terrible, terrible y larga. No sé si es esta peor o la del maniquí. Yo creo que para mí han sido las dos secuencias más complicadas de ver, no solamente por la degradación humana, por las consecuencias, por cómo hemos llegado hasta ahí, por el nivel de explicitud, o por un poco por todo, porque ha sido pues el final, ¿no? de toda esta trama de padre y hija, pero fue realmente devastador. Cambio de plano. Vemos al militar andando por la calle y recibiendo una llamada de alguien llorando, ¿vale? Pero mientras sigue caminando por la calle, no entendemos muy bien quién es que la ha llamado llorando. La verdad que a mí no me ha quedado claro. Pero sí que vemos cómo se encuentra a su hermano mayor, al barrendero, borracho, dormido prácticamente, o desmayado, borracho, en un bar. Lo recogerá, se lo subirá a caballito y se lo llevará hacia casa. ¿Por qué está el hermano así de borracho? Es algo que los dos hermanos además se preguntan entre sí. ¿Cómo ha podido beber tanto? Bueno, pues porque ha matado a una persona, el hombre este que le estaba chantajeando, y porque creo, si no me equivoco, Rotten, que aquí también la película te muestra unas escenas donde este hermano mayor, el barrendero, encuentra a su padre en las cercanías donde vivía su víctima, donde vivía la chica que violó, dándonos a entender que este hermano mayor sabe que el padre va a ir de nuevo a la casa de su víctima de hace 10 años y de alguna forma permitiéndolo. Así que simplemente el barrendero se va a un bar y se pone a beber como un cosaco. El hermano pervertido, vemos cómo está intentando acechar a otra mujer por la calle, pero sorpresa para él, una vez la encuentra en un callejón que la mujer se pone a mear, pues tiene rabo. Resulta, bueno, llámalo rabo coreano, que en esta película nos hemos hartado a verlo. Todo lo que digan de los coreanos es totalmente cierto, ya os lo digo. Obviamente, al ver que esa mujer que iba a violar tiene rabo, se asustará y saldrá de allí corriendo. Curiosamente, no sé si la película lo hacía aposta o no, vemos un coche de policía cerca, es el único coche de policía que se ve en toda la película, pero que obviamente tampoco hará nada, porque realmente no han llegado a ver ocurrir nada. Este pervertido se encontrará con sus dos hermanos, como lo está llevando a UPA, y entonces ahora sí, los tres hermanos se dirigirán hacia casa con uno de ellos muy borracho. Algo raro nos quiere contar la película de estos tres hermanos, realmente no tengo idea de qué, porque nos mostrarán cómo los tres están desnudos en la cama, dando a entender que se han montado un trío entre ellos. El militar, el pervertido y el barrendero, pero el barrendero dormido. Yo no creo que nos estén dando a entender que antes se han montado un trío, pero sí que tienen una relación afectiva sexual bastante extraña, y la verdad que no nos parece raro, ¿no? Después de cómo hemos visto que son cada uno individualmente y cómo es el padre, solo imaginarnos cómo se habrán relacionado entre ellos durante su infancia y su adolescencia. Pero sí llama la atención que están tumbados los tres en la misma cama, desnudos, uno con la mano en el paquete del otro, limpios, aseados, como felices y como volviendo de alguna forma a tiempos mejores. De hecho, se pondrán una camisa blanca, se pondrán impolutos, jamás los hemos visto tan limpios, tan sonrientes, tan cómplices, ni tan aseados. Y la verdad que no entendía este cambio de escenas ni qué estaba significando para los personajes y tampoco dónde quería llegar la película. Una vez dos de estos hermanos se despiertan y ven que falta el barrendero, el mayor, se preocuparán de dónde está, qué ha ocurrido, pero el hermano mayor ya se ha levantado y está haciendo el desayuno. Pero aquí algo ha cambiado, y es que padre les dirá que se va de casa, que se muda, que se va de aquí. Esto el hermano mayor le olerá raro, porque como ha dicho Síncope, al día anterior ya ha visto que merodeaba la casa de la niña que violó. Así que el hermano mayor decidirá seguir al padre. El padre llegará al apartamento de la chica y volverá a ocurrir lo mismo.
volverá a violarla de nuevo otra vez. De verdad que a mí la película me sorprende cómo hace esto. Ya lo hemos visto, ya lo has hecho. Dale un poco de cancha, colega. Dale un poco de cancha al espectador, a la chica, a todos. Haz que alguien aparezca y evite eso. No. La película va a hacer que vuelva a ocurrir. Y que si tiene que salvarse a alguien, será después. Y si antes la primera violación de la chica ha sido explícita, esta incluso habrá una escena donde se verán más o menos los genitales y el culo de la chica. Sí. Algo que se ve muy poquito, como durante un segundo así, y que es como boom, como un golpe ahí de impacto dentro de lo impactado que estás ya completamente con todo. En ese momento, una vez acabe el padre y le diga a la chica que va a vivir así para siempre con él, entra el hijo en la habitación, abre la puerta y en vez de mostrarnos qué le hace al padre, nos mostrarán un montón de escenas de una carnicería, como diciendo de que va a acabar con el padre de la misma forma que hubiera hecho el padre de esta chica, como que él está dándole la venganza que el otro no pudo darle. Exacto, yo también lo he entendido así, ¿no? Que le da como una especie de homenaje al padre, pues matándole o descuartizándole en su nombre, ¿no? Que era carnicero. De ahí esas escenas y esas imágenes un poco de despiece de carne animal, que se supone que nos está haciendo el símil con el despiece que está haciendo pues ese hijo mayor, el barrendero, con su padre violador. Pero me hubiera gustado mucho verlo porque me hubiera dado un poco de satisfacción y de relativa justicia como espectadora. Pero no, es que la película no tiene piedad contigo ni por esas. Es que ni eso, que te puede resultar un poco, pues como os digo, bueno, satisfactorio, aliviante, es que ni eso te lo van a mostrar. No sabemos qué hace con la chica. Quizá la mata igual también para quitarla de todo el sufrimiento que tiene esa chica. Porque no lo cuentan ni lo van a contar. Él simplemente sale de esa habitación, sangrante y sonriendo y riendo. Segunda persona que ha matado ya en poco tiempo este barrendero. Todo ello para intentar ayudar a sus hermanos. Y en este caso su padre. Volviendo a casa o una vez en casa, oirá en las noticias como al parecer un militar joven se suicidó. Y no es su hermano, es precisamente el chico que violó a su hermano militar. Esto acarreará de que la familia del chico que se ha suicidado venga a pedir explicaciones al compañero que tenía este chico militar, o sea, el hermano del protagonista. Con toda la vergüenza, el hermano mayor pedirá disculpas en nombre de su hermano pequeño. Todo esto puede estar justificado porque el militar antes de suicidarse pues dejó una nota explicando, porque contó a sus padres el abuso o porque directamente han atado cabos, pero las noticias además dicen que este chico se suicidó justo antes el último día de su permiso, como dando a entender claramente que no quería volver a ser soldado, que no quería volver a ese cuartel porque su problema precisamente estaba ahí. Además de todo esto, se volverá a encontrar a su hermano pervertido haciéndose una paja súper desagradable de espaldas, que previamente hemos visto cómo se la estaba haciendo con su hermano detrás. Todo esto os pondré alguna imagen porque lo puedo poner, pero de verdad que todo muy desagradable para llevarnos a la situación más rara de la película. Y sí, realmente extraña toda esta situación porque parece que estos hermanos volverán de alguna forma a su infancia o querrán hacer como una especie de regresión a momentos felices. Los veremos relacionarse y sonreírse de forma muy cómplice, incluso infantil, duchándose juntos, enjabonándose, jugueteando con el agua, cual niño pequeño, secándose, peinándose, haciéndose un skincare e incluso vistiéndose con sus mejores galas, los tres con una camisa blanca, impoluta, recién planchada y limpia. Creo que es la primera vez que les vemos así vestidos y que les vemos con esa actitud tan feliz. Todo esto detrás de una cortina de corazones. Todo el enfoque y toda la suciedad de la película ha cambiado y además yo en este momento no sabía qué me querían dar a entender, qué estaba pasando con esos personajes, ni a dónde me quería llevar la película. Pero recuerdo que pensé que todo esto tenía aire de secta y que parecían realmente salidos de una secta. Y la cosa acabará prácticamente como una secta, los tres cenando y brindando con zumo de uvas. Con tinto de uva. Con tinto de uva. Vino tinto para la ocasión. Los tres hermanos brindarán, el pervertido y el militar beberán. Curiosamente, nuestro amigo el barrendero, el hermano mayor, no beberá. Se los quedará mirando. Cosa que hará que al menos el militar ya empiece a sospechar. Lo que ya no sospechará más es cuando vea que el pervertido empieza a ahogarse, cosa que también le empezará a pasar al militar hasta que ambos hermanos mueran. La película termina con este barrendero arrastrando dos bolsas de basura gigantes, dos bolsas donde lleva obviamente los cuerpos de todas las personas que ha matado, caminando por un túnel con una música circense de fondo. Tú dices con todos los cadáveres que ha matado, pero yo lo que entiendo es que simplemente lleva los cadáveres de su hermano.
lleva los cadáveres de sus hermanos. El resto de cadáveres o simplemente los ha dejado tirados en un callejón o se ha deshecho de otra forma de ellos, pero ahí en esos 2 sacos grandes no puede haber 4 cadáveres cortados. Yo creo que la moraleja y un poco lo que te quiere dar a entender la película es que lleva a sus 2 hermanos, a los que tanto ha protegido y por los que tanto se ha sacrificado, metidos en 2 bolsas de basura. Y esa es un poco, ¿no?, la moraleja o la reflexión que te quiere dejar la película, donde además este hijo de puta también ha salido victorioso, porque es el único que sobrevive y además no creo que sobreviva de malas formas. Incluso parece que quiere redimirse con el espectador y te ofrece ese asesinato a sus hermanos, como dándote a entender a ti que ya se ha dado cuenta por fin de que lo que estaba haciendo no era moral, no era ético y que su familia era una hija de puta y que lo que se merecían precisamente era morir. Yo sí que he entendido que eran todos los cadáveres, porque he entendido que al chico que le estaba pagando era una basura porque estaba aprovechándose de la violación de su hermana para él sacar crédito. El padre obviamente por todas las razones que sabemos y sus 2 hermanos también. Entonces yo he entendido como que él como barrendero, como el basurero, ha sido el encargado al final de dejar de tragarse toda la mierda y sacar la basura. Totalmente, Sí. todo el sentido, pero yo sigo pensando que Sí, siguen siendo sus 2 hermanos, a pesar de que esta teoría cuadra y que probablemente haya hecho lo mismo, quizás también con los otros 2 cadáveres, ¿no? Sacar la basura, que es lo único que ha hecho durante toda la película. Exactamente. Y ya está. Y hasta aquí la trilogía de la trilogía de la basura. Yamatrash, Mother is a War y Father is a Dog. De verdad que no tengo palabras. O sea, no quiero deciros ni que esta es mejor que la anterior, ni que la primera es peor que las 2 siguientes, solo porque sean más explícitas o menos explícitas, o más duras o menos duras. Cada una te cuenta una historia muy diferente, siempre dentro de un mismo contexto. Y creo que la magia radica en las 3, en lo que el director quiso contar en estas 3 películas. Creo que acompaña muy bien verlas de principio a fin, ver la primera, ver la segunda y acabar con esta. Yo creo que cada película va de una temática y se centra en una temática para al final hacer un retrato global un poco de esta sociedad coreana, ¿no?, de esta parte de esta sociedad coreana. La primera centrándose sobre todo en la degradación más moral y sexual, con ese hijo que prostituía a su madre bajo la voluntad de ambos. La segunda mostrando el retrato más degradante y más humillante dentro de la familia y de la sociedad en general. Y esta última ya la degradación más absoluta de todos y la degradación más existencialista que podemos encontrar. Y por lo tanto sí que de verdad yendo increciendo y siendo cada una de ellas peor y más cruda que la anterior. De nuevo, muchas gracias a Marcelo por recomendarnos esta película. Muchas gracias a todos los que habéis estado detrás de estos vídeos. Os habéis visto, os habéis apoyado, habéis dejado un comentario, un like, habéis hypeado. Nos habéis dado a entender que realmente hacíamos bien en traer esta trilogía, porque más de una vez pasa de que nosotros vemos películas que nos gustan mucho, pero que a veces nos da la sensación que es perder un poco el tiempo traerlas al canal. Y con esta trilogía ha sido todo lo contrario. Nos habéis devuelto muchas ganas de volver a traer este tipo de cine al canal. Viendo que os gusta, viendo que funciona. Seguiremos trayendo terror, obviamente, siempre lo haremos. Pero este cine también es terror. Y quizá, como he dicho Síncope varias veces, el terror más real y más crudo que existe. El verdadero terror extremo. ¿Se emociona? ¿Vale? Es la acumulación de muchas cosas esta película. Así que después de horita y media grabando en bruto, no sé lo que habrá durado en la edición, pero llevamos horita y media aquí grabando sin parar. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope, ¿Cómo se va, Tiroten? a todo el mundo detrás de esta película, al director, a los actores, a los guionistas, a todos, de verdad, porque lo que habéis hecho no tiene color ni precio. Y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur.